Oh, muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente continuamos con los profetas. Gracias por la paciencia del alumnado que a veces hay algunos problemas técnicos para la grabación, pero aquí estamos. Seguimos con los profetas preexílicos. Hoy vemos a Nahum. Nahum tiene un nombre muy especial que es consuelo o consolador. ¿Recuerdan al compañero de Pablo, el apóstol Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación, pero en idioma griego. Y Nahum es consuelo o consolador en idioma hebreo. Bueno, y el mensaje de Nahum empieza 1:1. Profecía sobre Nínive. Fíjate cómo va sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum se identifica como un vidente, como un profeta, y el mensaje de Nahum, hermanos, es en contra de Asiria. ¿Quién es Tráigame para Asiria? cargar mi teléfono, hijas, por favor. Asiria es uno de los peores enemigos de la nación hebrea. Les quiero rogar si apagan su teléfono para poder continuar con la grabación. Gracias. Asiria es uno de los peores enemigos de la nación hebrea. Y Nahum, ¿qué hace? Va profetizando, va vaticinando la caída futura y la destrucción de Asiria. En ese entonces encontramos a los asirios como una nación muy, muy poderosa. Eran soberbios, autosuficientes. Hoy día en la tierra hay naciones que son muy poderosas. Por ejemplo, tenemos a los Estados Unidos e incluso dentro de la Guerra Fría a Rusia. Naciones poderosas, soberbias, que manejan la economía, la explotación de la tierra. Los asirios saquearon, masacraban a sus víctimas. Quizá hoy no hay unas masacres que sí las ha habido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha habido genocidios espantosos en Ruanda a principios del siglo pasado, también en Europa. Recuerdan ustedes el genocidio en contra de millones de judíos y no se diga en otros pueblos como Azerbaiyán, genocidios en las selvas de Brasil. Bueno, siempre ha habido ese combate. Un filósofo griego dijo, el hombre es el lobo del hombre. Así los asirios están masacrando, oprimiendo no solo a Israel, sino a los pueblos circunvecinos. Es como hoy día, ¿no? Se dice que quienes manejan la economía de Latinoamérica tras bambalinas con el manejo del dólar es la nación de Estados Unidos de América, ¿no? Pero se levanta un profeta en tiempos aquellos de Israel y expone la indignación de Dios, porque Dios también se duele con la injusticia social y da un mensaje, Nahum, en contra de los que practican el mal, en contra de los opresores, ¿no? Y les dice, un día van a tener su final amargo, ¿verdad? Aquí puse en la diapositiva, usted puede ver naciones como Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos, bueno, Italia, Japón, Rusia y también Alemania. Son los llamados los G8. Estas naciones son poderosas y se dice que tienen la capacidad de explotar o de sojuzgar la economía de otras naciones. Lo mismo pasaba en los días de Nahum con los asirios. Eh, y Nahum ve que en Israel, que es el pueblo elegido, hay 4 reyes de Judá que fueron malvados, que conociendo a Dios, teniendo su Torá, teniendo su ley, teniendo un sacerdocio, teniendo la historia del pueblo, oprimieron a su propio pueblo. En ese entonces Babilonia invadió 2 veces Judá y luego llegaron los asirios. Era un momento de temor, de opresión,
de persecución, pero también Israel vivía inmoralidad, tomó las costumbres de las naciones paganas, de las naciones impías, inconversas, y es cuando sale aquí Nahum y Habacuc, ¿no? Ellos empiezan a clamar y un hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver esta molestia? Hay mucha destrucción, hay mucha violencia, ¿no? Entonces, vean ustedes, en ese entonces, Nahum y Habacuc, estoy en Habacuc, también ya lo estamos tomando, en su profecía hace preguntas fuertes, ¿verdad? Cuando ve que estos asirios traen esculturas de leones con rostros humanos que tienen un simbolismo, un significado, pregunta, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, no? ¿De qué sirve la estatua de fundición? Los profetas se levantan y dice, ay del que le dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. En nuestra nación México todavía hay mucha gente que le dice al palo, al leño o a la piedra muda o a las imágenes de yeso, les prenden candelas, veladoras, hacen mandas y les piden a nombre de las familias. Y parece que no hay profeta que se levante y les diga, cree en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Deja esa idolatría. ¿Qué nos dice el profeta Andrés en este caso? Sí, los asirios en su tiempo fueron poderosos en la guerra y entonces es un valor de Nahum, de Habacuc, es el valor del Espíritu Santo de llamar la atención y de ver y de confrontar a este tipo de naciones. Entonces eso es importante para una nación porque ha caído en soberbia como los asirios. Entonces, en tiempo actual es lo mismo, ¿verdad? Que Sí, hablen con un presidente, ya sea de Estados Unidos, de Rusia, o ya sea de China, sí, pero se exponen a que los persigan, a que los maten. En gobiernos, por ejemplo, de los árabes, un periodista fue muerto porque sacaron algo que no le convenía al príncipe de Arabia. Entonces, si eso falta en los periodistas, se necesita valor. Más valor necesitamos nosotros como profetas para confrontar a alguna autoridad, para declarar. Entonces, necesitamos ese espíritu de valentía que tenían ellos en aquel tiempo. Amén. sí, ayer estaba escuchando al profeta Oscar Venegas, mi amigo, quien está haciendo una denuncia de la incomodidad que van a presentar a los padres de familia y a las familias los nuevos libros de texto que traen mensajes de una ideología que pensábamos ya se estaba acabando el comunismo, pero sobre todo una ideología en contra de la familia, en contra de la identidad de género. Hay páginas en el libro de quinto año, según nos informan, que pues aparecen niñas desnudas y que hay niñas que tienen vulva y hay niñas que tienen pene. Y aparece otra imagen donde están niños también mirando sus partes y dicen, hay niños que tienen pene y hay niños
que tienen vulva. Entonces, esto va a crear una confusión en una etapa de preadolescencia, en una etapa de formación del carácter. No solamente la violencia, no solo la escultura, que nosotros nos alarmamos porque están adorando a la muerte, ¿no? El profeta Nahum dice, hay que entender lo que está pasando en esta época, ¿no? Decíamos del pueblo asirio, que era poderoso, imponía no solamente sus dioses y sus creencias a la fuerza con la violencia de ese tiempo. Hoy hay violencias ideológicas. Cuando llega Biden, después de su triunfo sobre Donald Trump, el primer día, como si hubieran estado preparados, el primer día del gobierno de Biden en Estados Unidos, se pone una bandera LGTB y una bandera de Estados Unidos en cada una de las embajadas de esta nación. En el gobierno actual de Biden. Y si hay 250 naciones de la Tierra, por decir algo, no sé exactamente, pero por ahí va, 250 embajadas de los Estados Unidos pusieron la bandera del arco iris. Y los profetas, como ellos, decían, ¿hasta cuándo? En aquel entonces surgió el rey Manasés. No fue Putin, no fue Biden. No estoy hablando una extrapolación de poderes, pero Manasés fue denostado porque él se aperturó a los cultos extranjeros siendo judío en contra de la obra de Dios. Para entender a Nahum hay que entender el ambiente de la época. Reinaba Manasés. Hoy reinan otros, ¿no? En nuestro México, ¿no? ¿Qué pasa cuando el presidente permite que se le limpie? No sé si por decir esto nos vayan a suspender en YouTube. Se le limpie con sahumerios pues de brujería o de creencias de los pueblos, decía, de los pueblos olvidados, de los pueblos indígenas. O la candidata y otro candidato permiten, ¿verdad?, que sean limpiados con humo, con sahumerios, con ram, pero pocos son los que permiten que los hombres de Dios, algún pastor, imponga las manos y ore por ellos. Y es una lucha, hermanos, es una verdadera lucha. Yo les he dicho en el transcurso de este curso que tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la mesa directiva del Senado de México y le entregué una Biblia en su mano. Yo y otro pastor, con otro grupito de pastores. Se quebró el hombre, se quebrantó, el Espíritu Santo lo quebrantó. Recientemente, hermanos, les voy a comentar, no me gusta hablar mucho de esto, y agradezco que Dios a veces en su bondad me mueve. Estuve el viernes pasado porque un pastor de Tlaxcala me invitó a un desayuno donde una figura política del PRI, una señora que fue gobernadora de Tlaxcala, invita a los pastores para darles de comer y para invitarlos a que la tomen en preferencia y juntar firmas para que sea la candidata también
el grupo de oposición, etcétera, ¿no? Bueno, yo fui porque aproveché la ocasión para darle a los pastores una invitación de un foro que va a haber en septiembre para blindar a la iglesia cristiana. Yo dije, bueno, aprovechando que están los pastores y aprovechando voy a llevar también la publicidad del próximo curso, Principios Proféticos. Por eso fui, no por otra cosa. Yo no tenía mucho interés en participar ahí. Pero bueno, ahí estuve. Estaban alrededor de 40 líderes de Tlaxcala, líderes de iglesias fuertes. ¿Y qué creen que pasó? La candidata los dejó plantados a todos. No se presentó. No se presentó. Además que tiene antecedentes de que no le agrada la palabra de Dios por su estilo de vida, ¿no? Hermanos, y bueno, los profetas, Nahum tenía ese mensaje de una indignación, pero ofrece la esperanza, ¿no? Creo que hoy día, si Dios nos permite, en donde estemos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra colonia, en la escuela de nuestros hijos, dar una palabra, démosla. Bueno, la señora no se presentó, esa candidata dejó plantados a los pastores y se sube después de eso un pastor y ese pastor toma el micrófono y dice, bueno, pues no se presentó la candidata, pero nosotros tenemos la autoridad de Dios y vamos a orar por el licenciado fulanito de tal que está aquí, representante de la candidata, y pedimos, y entonces hizo una oración aparentemente muy espiritual, muy ahí para condescender con los políticos, ¿no? Hermanos, yo no participé, yo la verdad tenía yo un poquito de indignación, me salí un poco hacia afuera, incluso al pórtico. Y cuando dice el pastor, pasen, vengan todos, vamos a imponer las manos sobre el licenciado fulano, representante de la candidata, y vamos a bendecirlos, y entonces pasan los pastores, pasa la porra, alabí, alabao, alabí, bomba, fulana, fulana, ra, ra, ra. Bueno, miren, de veras que yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, ya pasó el merequetengue ahí con los pastores que participan de eso. Y ya a solas llamé al pastor que tomó el micrófono. De veras sentí esta indignación, este celo de Jehová. Y le dije, hermano, ven para acá. Quiero hablar contigo. Y que viene. Y que me lo aparto así, aparte, hasta allá lejos al fondo. Y le dije, mira, ciertamente tú dijiste que los siervos de Dios tenemos una autoridad para bendecir. Pero esta persona, la candidata, menospreció la bendición porque invitó y dejó plantados. Y que le doy la palabra profética, hermanos. Y así te dice el Señor, por cuanto elogiaste lo que no debieras de haber hecho, por cuanto tú tomaste la palabra y sabiendo que hay un Dios vivo y no tuviste el valor, y me vino la profecía, hermanos. Dije, el Señor hoy tiene un trato contigo, porque la profecía es para consolar, sí, es para edificar, sí, pero también es para exhortar. Y te estoy exhortando porque el Señor entra en un trato contigo y me vino el pasaje ese de los 5 meses de las langostas. Le digo, 5 meses el Señor va a tener trato contigo.
Hermanos, yo no sé. Digo, que Dios te bendiga y te ayude, porque elogiaste a quien menospreció esta propia autoridad. Si no, ¿para qué somos siervos de Dios? ¿Para qué fuimos rescatados? ¿Para qué nos dio Dios una iglesia, un púlpito, un ministerio? ¿Que Dios está pintado o qué? Que le digo, hermanos, y ya que me iba, doy la vuelta, ¿qué creen? Que me alcance y me dice, profeta, por favor, ore por mí. Por favor, le ruego que ore por mí. Pero ya estaba llorando él. Dice, porque tiene usted razón. Acabo de entrar en un trato que Dios tiene conmigo porque me acabo de divorciar. Eso yo no lo sabía. Y se ve que el divorcio lo quebró. Pero fue Dios. Entonces, pues ya oré por él y vean ustedes cómo, ya no les cuento más, pero hermanos, no me gusta mucho hablar de testimonios míos porque no es el caso, pero Dios no cambia. Y decía el profeta Andrés Lechuga, los profetas de hoy, o el pueblo de Dios de hoy no puede dejar callado. Muchos congregantes no le dicen nada a un pastor que está apapachando el pecado. Y ustedes lo saben. Los congregantes lo saben. Y no hay quien le diga, estás mal. Ojalá y cuando estemos mal, si Dios nos libre de estar mal, o cuando estuvimos mal, que alguien viniera y nos hubiera dicho, estás mal por esto y por esto. ¿Qué sabes tú si vas a redireccionar a alguien? Por eso digo, todo el pueblo de Dios debe ser profético. Debe ser gente profética. Pero bueno, paso al siguiente. No sé si quiere compartir algo de esta indignación a la esperanza, hermano Andrés. Sí, son cosas tremendas porque estamos en una cultura ya en estos tiempos, una cultura anti-Dios. Y dice el profeta Oscar Venegas que quieren borrar de la tierra a Dios y las cosas de Dios. Entonces, no sé cuánto tiempo nos quede para seguir usando la tecnología. Al rato van a decir que somos desadaptados sociales o van a decir que somos generadores de odio o no, cosas así, o que no somos inclusivos. Son conceptos de una agenda internacional, de una agenda mundial que busca borrar las cosas de Dios. Pero precisamente por eso necesitamos una generación profética que alce la voz para que Dios pueda también traer antes del juicio Dios siempre va a hacer que los profetas llamen al arrepentimiento por la exhortación, porque ciertamente juicio de Dios viene sobre toda la tierra. Amén. Amén. Continuamos con Sofonías. Gracias, Andrés. Sofonías tiene un nombre maravilloso, dice, Jehová ha guardado o Jehová ha ocultado, ¿no? Hoy digo, Señor, hazme como Sofonías después de lo que dije en YouTube. No nos vayan a vetar por andar diciendo de Joe Biden que puso banderas LGTB en las embajadas de Estados Unidos. Guárdanos, ¿verdad? Jehová ha guardado, Jehová ha ocultado. Sea Jehová bendito. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Vean toda la genealogía
de Sofonías, dice en los días de Josías. Qué bonito es esto. Esto es muy importante, en los días de Josías. Si tú lees la Biblia y la quieres estudiar a fondo, te vas a dar cuenta que Josías fue un rey niño. Empezó a reinar a los 8 años. Pero ¿cómo puede un niño reinar? Necesita tener a alguien que lo aconseje. Bueno, pues ahí entró Sofonías. En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y dijo Dios, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y lo que hizo Sofonías, ya te dije que significa Jehová ocultado, Jehová protegido. Sofonías lo que hizo fue aconsejar al niño. Parece ser que Sofonías pertenecía, según su genealogía, toda esta genealogía que está aquí, tiene un trazo hasta Ezequías. Por tanto, Sofonías ha de haber sido de sangre real. Y entonces un príncipe, un profeta de casta real podía denunciar eficazmente los pecados de la nobleza, los pecados de los políticos, de los príncipes de su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Sofonías, no hay mucha información de Sofonías en la Biblia, excepto que dice que en los días de Josías. Bueno, Josías es un rey niño, te puedes imaginar un niño de 8 años, pero ese niño cuando crece, antes de llegar a los 20 años, cuando era un joven, yo quisiera que los jóvenes de las iglesias fueran así de valientes como este Josías. Tenemos que orar y enseñar a nuestros jóvenes a ser valientes y a trabajar a favor del reino de Dios. Dice segundo de Crónicas 34, 1 al 5, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Entonces, realmente casi 40 años reinó este varón. Y es de los pocos reyes que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito, así me gustaría que fuera tu epitafio. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¡Oh, aleluya! Qué bonito. Dice, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Y cuando Josías llega a los 20 de años, lo primero que hace es limpiar el país de los lugares altos. Destruyó las imágenes de Baal, el culto de Acera, lo eliminó. Les dijo, tomen marros, tomen picos, destruyan todos esos vestigios paganos, porque hay un Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerda usted cuando estudiamos a la profetisa Hulda? Hulda recibió un consejo, le fueron a pedir consejo. Se acaba de encontrar un ejemplar de la Biblia, de la Torá, y Hulda confirmó al rey, le dijo, mira, si viene un juicio, porque Israel ha pecado. Y recuerda que estamos hablando de los profetas preexílicos. Ellos en su generalidad decían, viene un juicio. Perdón, Israel está en problemas. Pero dijo Josías, yo voy a tirar esas imágenes, voy a romper esa idolatría. Tenía el poder social y político. Y bueno, él redobló los esfuerzos. ¿Cómo anhelaríamos hombres que estuvieran en estos grupos de los G8 en las naciones,
que abolieran esas leyes contra natura. En África sí lo han hecho. En los países árabes sí lo han hecho. En Rusia justamente se prohibió el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Sí lo han hecho, sí se puede. Cuando se usa el poder para eliminar el paganismo. Y dice la Escritura que Josías celebró la Pascua en una forma que no se había celebrado nunca antes en Israel, ni siquiera desde los días de Samuel. Recuerdan que Samuel también es un profeta que pone una escuela de profetas, levanta al pueblo con profetas emergentes porque había mucho deterioro moral, político, social. Pero Josías celebra una Pascua y muchas veces, profeta Andrés, creo que la cristiandad, con todo respeto, pastores, no han entendido la celebración de la Pascua, de la Pesha. Yo no sé cuántas iglesias van a celebrar tabernáculos, las fiestas bíblicas, con el efecto de profetizar a Jesucristo el Mesías. No lo sé. Pero lo dejo al comentario de Andrés Lechuga, por favor. Sí, tenemos que orar por nuestros hijos, que ellos se representen a Dios en su forma de vestir, en su forma de actuar, de hablar, y orar por los Josías, porque se necesitan jóvenes gobernantes que gobiernen con justicia, pero debe haber un sofonías, debe haber ese soporte de oración por las autoridades. Por eso dice la palabra de Dios que deben estar en eminencia. Los que están en eminencia tenemos que estar orando por ellos, por las autoridades. Todos tenemos que estar orando proféticamente, orar, llevarlos en oración, porque dice la palabra que tenemos que orar con ellos para vivir en quieta y reposadamente. Entonces, donde hay paz, hay producción, hay productividad, hay inversión, pero para que la paz se dé, debe haber justicia, y la justicia empieza precisamente con los gobernantes y con el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces tenemos que orar por esos tres elementos: el poder ejecutivo, judicial y legislativo, como ciudadanos del reino, y también decir un perdón identificativo en las palabras de Ronnie Chávez. Pedir perdón por lo que hacen nuestros hijos, por lo que hacen los políticos, los gobernantes, y que Dios tenga misericordia, pero también a la vez que sean guardados sus corazones, que no haya impiedad, porque también la ira de Dios está sobre todo la impiedad que hay y que se está dando sobre todo en México. Entonces, el ministerio profético tiene que tener esa parte poderosa de intercesión para nuestra familia y los gobernantes, porque la familia, socialmente hablando, es la célula de la sociedad, y como la familia mexicana ya está en una célula cancerosa, como si fuera una célula corruptible, como si fuera una célula enferma, porque ahora ya las familias son disfuncionales. Casi tener papá, mamá e hijos ya casi es como algo que se está extinguiendo. Entonces, tenemos que orar por la familia. Como profetas tenemos que estar orando por la familia, que Dios toque los corazones de los hijos y que haga volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. Amén. Amén, amén, amén. Jehová está en medio de ti, dice Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, así que no temamos, Dios está en medio de nosotros y Él es poderoso. Dice, Él salvará, se gozará con gran alegría, callará de amor. Qué precioso es este versículo.
y dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí yo encuentro que Dios canta también, ¿eh? Dios también canta, ¿sí? Amén. Entonces, Dios quiere un canto de felicidad por un pueblo que le ama, que le sirve, que se levanta. La característica de carácter que ponemos en nuestro libro sobre Sofonías es que el rey Josías, el que fue niño y joven, aprendió a escuchar al profeta. Ojalá y nuestros jóvenes aprendan a escuchar. Porque sí oyen, sí oyen. Pero el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir no nada más que te entra por acá y te sale por acá, sino escuchar. Y escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en tu libro, cuando estés buscando a Dios o a las personas, ¿sabes escuchar? Cuando una persona te busca para conocer algo de Dios o un consejo, ¿eres buen oyente, hermana? ¿Eres buen oyente? ¿O estás demasiado ocupada haciendo tus propias cosas que hasta en la casa llegas a decir, ay, ahorita no te puedo atender, estoy muy ocupada? Escuchar. Mucha gente requiere que se le ponga más atención y este es un enfoque del carácter profético, escuchar, ¿no? Bueno, esto es el carácter. Quiere orar Andrés para pedir que aprendamos a oír, a escuchar, a valorar a la gente, a escuchar como para desarrollar esa disciplina de aprender a escuchar. Escuchar al Espíritu, ¿no? Adelante. Amén. Amado Espíritu Santo, danos oídos para oír con fe. Abre los oídos de nuestros hijos para que nos escuchen. Abre los oídos de los congregantes para que escuchen. Abre nuestros oídos, porque Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, perdónanos porque hemos sido sordos, no hemos tenido oído, pero hoy clamamos porque nos abras los oídos, pero sobre todo ábrele los oídos a nuestros hijos, ábrele los oídos a nuestros jóvenes de la iglesia, abre oídos para que escuchen con fe, que ellos puedan recibir el mensaje profético y no lo rechacen, sino que lo reciban, porque es para que su vida sea mejor, porque está escrito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, Señor. Amén. Amén, alguien allá en casa diga amén. Voy a continuar con la grabación, muchas gracias, con el profeta Habacuc. Habacuc significa uno que se aferra, uno que abraza, uno que se abraza con todas sus fuerzas. Habacuc, ¿verdad? Yo quiero pedirle que se abrace usted a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo en el Espíritu, por supuesto, y no suelte esa cruz de Cristo y sea bañado de la preciosa sangre que fluye del Señor. Habacuc es uno que se aferra, uno que abraza. Dice Habacuc 1:1-2, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ese hasta cuándo también lo veo mucho en los salmos de David, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el mensaje de Habacuc? Él no entendía por qué en el ambiente de la época, te decía, 4 hombres que debieran servir a Dios, reyes de Israel, se volvieron malvados. Y en lugar de ayudar al pueblo, oprimieron al pueblo, lo explotaron, ¿no? Entonces Habacuc decía, ¿por qué?
¿Por qué tanta maldad en vez Bueno, Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Recuerdan que fue preexílico, o sea, estuvo lanzando advertencias. Hoy día yo no sé si, no te digo que venga un exilio y que seamos llevados, pero algo viene en contra del pueblo de Dios. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, incluso vivió los tiempos de Daniel ya en el exilio y de Ezequiel también en el exilio. Él estuvo en la transición, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, Babilonia, la opresión de Babilonia, siempre ha habido pueblos muy opresores a base del dominio militar, ¿no? Pero los profetas se levantaron a dar profecías. Babilonia fue una de las naciones más profetizadas, ¿no? Y las profecías se cumplieron gradualmente. Cuando Ciro el Grande, el rey asirio, se levantó para traer juicio sobre Babilonia, lo hizo, dicen que sin violencia. Ahí están los zigurats, los grandes templos de Babilonia, una pirámides, ¿no? Como hubo aquí en México. Cuando tú vas a Teotihuacán, cuando vas a ver la pirámide de Kukulcán, cuando vas a ver la pirámide de Cholula, dices, wow, qué civilizaciones tan grandes, derramadoras de sangre, ¿no? Vean ustedes, así eran los dioses babilónicos, ¿no? Vean ustedes, los guerreros babilónicos eran fieros, ellos eran unas verdaderas fieras, y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Vean ustedes, todo esto sucedió con Babilonia, pero también dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Otra vez de la indignación a la esperanza. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es nuestro clamor hoy día. Señor, en medio de los tiempos haz conocer tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué nos dice el profeta Andrés sobre este asunto de Babilonia? Sí, Señor, es clara su palabra, dice el profeta, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces tenemos que pedir como profetas un avivamiento en nuestra casa, un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en todo el mundo, porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero roguemos a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Y dice, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces, tenemos que decirle, Señor, trae avivamiento en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, pero antes del avivamiento debe haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, que primero se arrepientan, nos arrepintamos de todo corazón y que haya un verdadero avivamiento y que Dios avive su obra en medio de estos tiempos, porque solamente la obra de Dios va a prevalecer, porque ciertamente en el libro de Ezequiel habla de 4 juicios, las guerras, las pestes, las hambres y las bestias, y eso está ya en marcha. Entonces, roguemos a Dios que haya un avivamiento, la iglesia despierte y nos preparemos para clamar, porque aquí también dice, ¿hasta cuándo clamaré? Entonces, no nos cansemos de clamarle al Señor por un avivamiento en la familia, en la iglesia y en México y en todo el mundo. Amén. En un avivamiento, porque estamos, como ha dicho el profeta, en tiempos difíciles, y la Babilonia
antigua no difiere mucho de ese espíritu babilónico de hoy día. Tanto que la palabra de Dios lo dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero dice, no, está vestida de lujo, oro, púrpura, escarlata, trae piedras preciosas, perlas, un cáliz de oro, pero lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Esa espiritualidad se está moviendo. Vean ustedes los edificios del fondo, son edificios modernos. Hermanos, necesitamos revelación. Necesitamos más visión. Necesitamos el avivamiento. Y la palabra de Dios nos ha revelado también lo que está pasando y lo que va a pasar. Un profeta efectivo debe pretender ver una clara visión del futuro. ¿Qué viene en el 2024 para México? ¿Qué viene? ¿Qué cambios va a haber en México? Porque va a haber cambios históricamente. Entonces la visión es la guía, la muestra, y el profeta, el pueblo de Dios, la iglesia, pues debe de influir, ¿no? Habacuc nos dice que escribamos, escribe en tablas la visión. ¿Se acuerda usted? Escribe una tesina de lo que va a venir en el 24, de lo que sientes que va a venir. ¿Y qué puedes hacer? Algunos dirán, bueno, yo me voy a adelantar y voy a poner lo que va a pasar hasta el 30. Yo estaba escribiendo la guía profética 2023 y el Señor me dijo, no, vas a poner el 2023 y la década. Y ahí tengo el libro, si usted me lo pide, yo le mando ahí 50 profecías de visión de lo que estamos viviendo y de lo que va a venir. Gracias a Dios que pues ya me lo pidieron algunos, pero si usted me lo pide, se lo mando. Y una vez que usted, como Habacuc, escribe lo que usted piensa, si escribe la visión en tablas, entonces dedícate a esa visión con todas las fuerzas de tu vida. Seguimos adelante, creo que sí nos da tiempo de ver, por lo menos a Ezequiel, ya entramos al exilio. ¡Pum! Se terminó el mensaje profético preexílico. Ya se terminó y viene el exílico. Voy a dejar de compartir si me corta este proceso y continuamos en un momento. Bien, pues vamos a continuar ahora con los profetas que ya están en el exilio. En la Biblia, el exilio fue del 610 al 564. Yo tengo aquí la Biblia diacrónica. Ya le empecé a poner separadores. Es un grueso como un ladrillo. Es un documento muy, muy exquisito. La Biblia diacrónica hebraica. Y yo estoy seguro que al estudiarla, quiera el Señor darme un poquito de sabiduría a mi insensatez, a mi desconocimiento. Y gloria a Dios que entramos con los profetas en el exilio, y el primero de ellos es Ezequiel. Ezequiel es un personaje interesantísimo, gloria a Dios. Ezequiel significa Dios fortalece, Dios es fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza de Dios? Lea Amén. usted Ezequiel.
Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¡Qué precioso! Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es como si Dios le dijera, por eso están en cautiverio. Por eso están oprimidos. Ya cuando, imagínate, venga toda la persecución y todo lo malo que está pasando hoy, a que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo. Hermanos, Dios siempre va a enviar un pueblo. Y Ezequiel empieza con las visiones de Ezequiel. Cuando dimos el curso presencial, una de las tareas era, mira, sin que tú copies nada, lee el capítulo 1 de Ezequiel, donde está la visión de los 4 seres vivientes, y haz un dibujo de lo que el Espíritu Santo te diga. Algunos de ustedes yo sé que tienen nietos y les ponen algunas crayolas y una hoja en blanco y le dicen, haz un dibujo. Pues así también tú haz un dibujo, haz una pintura profética. Y esta era parte de la tarea cuando tomábamos la clase presencial. Ojalá y algunos de ustedes pudiesen hacer un dibujo de la visión de Ezequiel y le toman una foto y nos la mandan al grupo. Amén, alguien diga amén. El libro de Ezequiel tiene varias visiones, ¿no? Por ejemplo, la visión de los 4 seres vivientes, la visión de las ruedas llenas de ojos, ¿no? El valle de los huesos secos. ¿Se acuerda usted de esa visión? La visión del templo nuevo, ¿verdad? Todas esas visiones, este Roge, este profeta visionario, siempre pone elementos de esperanza, de restauración. Es como si dijera, ok, estamos sojuzgados, estamos oprimidos, estamos en el cautiverio. Babilonia nos puso bajo su yugo, pero hay un Dios. Hay un Dios. Y Dios le da esa esperanza y Ezequiel es uno de los principales libros proféticos del Antiguo Testamento. El ambiente de la época de Ezequiel, su pueblo es llevado en cautiverio, ¿no? De repente el pueblo de Dios, los judíos se vuelven extranjeros. Extranjeros en una tierra extraña, gobernada por un gobierno duro, autoritario. Y las profecías de Ezequiel también les advirtieron, les dijeron, ok, ya trajeron al pueblo aquí a Babilonia, ¿saben qué? La ciudad santa, la ciudad sagrada, la ciudad que edificó David y Dios y Salomón va a ser destruida. Todo lo que lloró Jeremías en Lamentaciones se va a cumplir. Entonces, Ezequiel también empieza a dar juicios de condenación a las naciones extranjeras, pero también empieza a decir, Israel será restaurado. Hay esperanza para el pueblo de Dios, ¿no? ¿Sí? No sé si quiera comentar algo el hermano Andrés sobre Ezequiel. Sí, es maravilloso el Señor Jesucristo, maravilloso Dios, porque aún en el exilio estaba un profeta llamando al pueblo al arrepentimiento, diciendo que había esperanza de regresar, y ciertamente pudieron regresar de Babilonia. Los que no regresaron de Asiria, bueno, fueron las 10 tribus que se perdieron, pero los que sí regresaron fueron los de Babilonia, los
los hermanos de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. De hecho, en el libro de Esther, Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, pero le dicen judío. Entonces, como que todos los judíos fueron absorbidos, los de Benjamín fueron absorbidos por los judíos. Entonces, gloria a Dios que levantó al profeta Ezequiel y hubo regreso de Babilonia del exilio. Entonces, hay bendición y esperanza para los judíos y para nosotros, porque nosotros ya no estamos en el exilio, estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un profeta extraordinario, Ezequiel. Ezequiel amonesta a los pastores. Si tú ves Ezequiel 34, ¡bum! Ojalá y lo leyéramos muchos pastores para arrepentirnos verdaderamente. Ezequiel amonesta a los pastores. Yo cuando encontré Ezequiel 34 dije, Padre Santo, perdón. Y dentro de esa amonestación, la voz del profeta prometió que vendría el verdadero pastor. Porque hay pastores que se enseñorean de las ovejas del verdadero pastor. El Mesías que va a cuidar de su pueblo. Por eso Ezequiel dice, levantaré sobre ella, sobre esas ovejas, a un pastor. Y él las apacentará, mi siervo David, y él las apacentará y será su pastor. Y yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, cuando dice mi siervo David, ¿cómo le decían al Señor Jesucristo? Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí, decía el cielo. Amén. Y mi siervo David por príncipe entre ellas. Vean ustedes, amonesta a los pastores y da la esperanza del verdadero Mesías como pastor. También Ezequiel 28, es una bomba espiritual, ¿no? Es una amonestación al orgullo espiritual, pero especialmente del diablo, ¿no? La profecía de Ezequiel contra el príncipe de Tiro. Ahí describe la naturaleza de Satanás, ¿no? Nos hace entender cómo es nuestro adversario el diablo, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que está hablando del rey humano de Tiro, pero no nada más del rey de Tiro. Está hablando del espíritu que mueve al rey de Tiro, que es Satanás. Hay que tener discernimiento para leer esos versículos, ¿no? Por ejemplo, ese rey de Tiro no pudo estar en el huerto del Edén. Y dice, tú fuiste un querubín grande protector. Pues, ¿a quién se está refiriendo? ¿A una persona humana? No. Se está refiriendo al propio Satanás. Tenía acceso al monte santo de Dios. Pues, ¿quién es? El diablo, vuestro adversario. Y lo echaron del monte. Entonces, este capítulo 28 de Ezequiel es muy importante. Y si tú, mira, te voy a dar un tip. Como buenos profetas, ¿quieres tener la información sobre Satanás el diablo? Lee Ezequiel 28 y Isaías 14. Acuérdate, 14 igual a 18. A 28, perdón. 14 más 14 igual a 28. Y ahí está la información del maligno. El Señor lo reprenda. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Cristo que lo ha vencido. Amén, amén. Gloria a Cristo. Bueno, la visión del corazón nuevo, ¿no? Cuando dice, les voy a dar un espíritu nuevo dentro de ustedes. Voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, ¿no? De acuerdo a aquel profeta Jeremías que dice, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Y yo les decía ayer, ¿cuántos le pueden decir a su corazón? Oye, corazón, tú me las debes.
Me las vas a pagar, corazón mío, porque me has engañado tantas veces. No, engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero aquí Ezequiel también habla del corazón. Jesús también habló del corazón. Y Ezequiel dice, les voy a dar un corazón nuevo, ¿no? Entonces, es el nuevo pacto, un nuevo corazón, ¿no? Un corazón de carne, dice, un corazón blando, tierno, sensible para comprender el corazón mismo de Dios, ¿no? Y no de piedra, porque hay de piedra basáltica, hay corazones de piedra de ladrillo, hay corazones de roca pétrea. Ay, no, Dios mío. La visión del valle de los huesos secos, también Ezequiel la ve, es portentoso esto, ¿no? Si tú la lees con cuidado y te vas imaginando, le dices, Espíritu Santo, muéstrame. Y vas a llegar a la conclusión que está ilustrando una nueva vida o una nación restaurada, tanto física como espiritualmente. Los huesos secos. Recuerden que el profeta está en el cautiverio, ¿no? Y dice secos en gran manera, ¿no? Y luego son juntados después de que estaban esparcidos, muertos, y cobran vida de repente, ¿no? ¿Qué visiones tuvo Ezequiel? Profeta Andrés, por favor, ¿qué nos dice? Sí, es una palabra maravillosa, la palabra que Dios le da a Ezequiel cuando le dice, les daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo y un corazón de carne. Entonces, roguemos en este momento como profetas intercesores por un espíritu nuevo, un corazón nuevo y un corazón de carne para nuestros hijos y nuestros hermanos. Amado Padre Celestial, esa promesa la tomamos nosotros. Te Amén. rogamos que pongas espíritu nuevo en nuestros hijos, pongas corazón nuevo y corazón de carne en nuestros hijos, pongas un corazón nuevo, un espíritu recto y también un corazón nuevo y un corazón de carne, por favor, te lo suplicamos. En nuestros hijos, en nuestras hijas, haz esa obra de maravillosa que tú le dices a Ezequiel hace muchos años. La tomamos, un espíritu nuevo para nuestros hijos, un corazón nuevo y un corazón de carne. Hazlo por amor a tu nombre, por misericordia y por gracia. Hazlo en los jóvenes de la iglesia y hazlo en todas las almas que han de ser añadidas a la iglesia, porque tú todavía estás esperando que sean añadidas las almas que han de ser salvas y después todo Israel será salvo. Estás diciendo en tu palabra que una vez que terminen la plenitud de los gentiles de entrar, entonces tocará el tiempo de nuestros hermanos judíos. Ya es el reloj profético, es Israel, y ya está empezando el Señor a hacer que regresen los hermanos judíos. Por eso necesitamos, hoy clamamos, amado Dios, danos un espíritu nuevo, corazón nuevo y un corazón de carne. Amén. Amén y amén, ¿verdad? Esas visiones de Ezequiel, el valle de los huesos secos, o la de el río del espíritu. A mi esposa Rocío, cómo le gusta la canción de estos hermanos guatemaltecos que cantan el río de tu espíritu, ¿no? La visión del río simboliza la vida que proviene de Dios, ¿verdad? Y cómo puedes ir entrando al río de Dios. Primero los tobillos, luego las rodillas, luego los lomos, y luego hay que nadar, ¿no? Y cuando entras al río de Dios, cuyas aguas salutíferas sanan, es un río manso, seguro, profundo, que se extiende a medida que fluye. Bendito Espíritu Santo, métenos en el río de Dios. Como Amén. Jesús fue bautizado, así nosotros en el Espíritu Santo, Señor. También, hermanos amados, el templo de Ezequiel. Dios mío,
qué visión es la última sección del profeta Ezequiel. Y describe en una forma maravillosa, geométrica, con medidas, con figuras, cómo será la restauración de Israel después del cautiverio. La profecía de Ezequiel trae muchas alegorías. Tú tienes que leer Ezequiel. Imágenes, acciones simbólicas, ¿no? Hubo un teólogo antiguo, se llamaba Jerónimo, y él describió y dijo, es que Ezequiel es un mar de la palabra divina, profundo. Y luego en otro de sus escritos filosóficos, ¿sabes cómo dijo del libro de Ezequiel? Dijo, es el laberinto de los secretos de Dios. Aleluya. ¿Mm? Busca este Dios de Ezequiel. Esta noche terminamos con Ezequiel y próximamente vamos a ver a Daniel. Daniel que dice, Dios es mi juez. Voy a dar un adelanto previo de Daniel. Dice, Daniel estaba en la escuela del Espíritu porque estamos hablando de el laberinto de los secretos de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, dice Daniel 2, 19, 23, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer los asuntos del rey. Daniel era alguien que se metía en el corazón de Dios a ver los secretos de Dios, algo que otros no podían ver, ni los adivinos, ni los magos, ni los sátrapas. Pero Daniel marca el final del profetismo. Y empieza Daniel y pone el acta de nacimiento, dicen algunos, de la profecía apocalíptica. Daniel con sus visiones empieza a trabajar con la profecía de revelación. No estoy hablando del libro de Apocalipsis, estoy hablando del libro de Daniel. Daniel está destinado a sostener la fe, la esperanza de esos judíos que fueron expatriados por un gobernante que se llamó Antíoco Epífanes. Y entonces les dice al pueblo que ese imperio de Epífanes va a ser sustituido por un imperio eterno. Amén. Que va a sustituir los reinos humanos, ¿no? Si tú ves la historia de Daniel, es un joven príncipe, él fue muy inteligente, fue muy capaz, fue seleccionado junto con otros 3, eran 4 jóvenes judíos electos que conocían la lengua de los caldeos, de los arameos, muchachos, dicen que no había tacha alguna, de buen parecer, o sea que eran guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y los llevan al palacio del rey. Y dijeron, quiero que esos jóvenes judíos me los enseñen. Se dice que Daniel era descendiente de David. Y dice, quiero que me los enseñen en las mejores letras caldeas y que me los alimenten y me los pongan como si fueran unos verdaderos babilónicos, caldeos. Y algo que Daniel dice inmediatamente, dice, no, yo no voy a tomar esa comida, entonces no voy a comer la comida del rey ni los vinos del rey. De ahí viene el famoso ayuno de Daniel, pero él lo hace a nivel también espiritual. No voy a condescender con lo que me enseñe.
No voy a confiar voy a aprender su cultura, sí, y voy a servir porque pues, era preso, ¿no? Pero espiritualmente yo no cambio mi fe por nada. ¿Qué nos dice Andrés Lechuga de Daniel? Sí, Daniel toma la decisión y con sus hermanos, con los hermanos judíos, de no contaminarse con la comida del rey, porque saben, tienen ellos las reglas de lo que se puede comer o no se puede comer, lo que es kosher, lo que no. Entonces ellos no deciden no contaminarse, pero lo más impresionante es cómo Daniel y sus hermanos se humillan ante Dios y Dios les revela el sueño de Nabucodonosor, de la cabeza de oro hasta los pies de hierro mezclado con barro. Y ya estamos nosotros en ese tiempo, pies en parte de hierro y en parte de barro. Y ya estamos, y cierra pues esa visión, el Todopoderoso, cuando viene una roca, una roca y destruye la estatua y justamente le estrella en los pies. Entonces, precisamente esa es la historia que aconteció, está aconteciendo y sucederá, se cumplirá. Precisamente es una gran lección para la humanidad, la visión que revela Dios a Daniel, y así sucederá, porque ese barro son ideologías, podría ser también la democracia, que en realidad no hay tal democracia, no existe la democracia. Y lo único que existe y siempre ha existido es el autoritarismo y la dictadura, pero si es disfrazada de democracia es una cosa, pero todo lo que ha existido está en ese resumen maravilloso de la revelación que tiene Daniel del sueño de Nabucodonosor. Porque también cuando Nabucodonosor no es esta Babilonia, gran Babilonia que yo edifiqué, y desde ahí empieza el egocentrismo de los gobernantes al decir el Estado soy yo, el Estado. Entonces ahí empieza el autoritarismo del Estado por razones de Estado, y entonces es maravilloso cómo Dios nos resume la historia de el Estado, cómo surge desde Nabucodonosor hasta la fecha. Amén. Vean, muy bien, gracias Daniel, lo que nos explica el profeta Lechuga del tiempo de Nabucodonosor, cómo Daniel desentraña los sueños de este gobernante y le hace ver que hay un imperio sempiterno, pero realmente todo lo que Daniel desentraña históricamente ha sucedido. Él no solamente estuvo en el imperio de Nabucodonosor, sino también en el de Beltsatzar, otro de los reyes impíos de aquel entonces. Como fue el pueblo cautivo, pues se llevaron todo el oro del templo y se lo llevaron a Babilonia y lo pusieron en alguna bodega. Y estando borracho el rey Belsasar con todos sus sátrapas, con las concubinas y en la música y en los vapores del alcohol y de la comida, y aparece una mano que les escribe Mene, Mene, Tekel, Uparashim, ¿verdad? Y no saben, se espantan, ¿qué pasó? Es un milagro de Dios, porque están profanando los utensilios santos del templo eh, con, eh, con prostitución, con alcohol, Entonces Dios monta en ira y les manda ese juicio. No saben cómo interpretar la escritura en la pared y mandan llamar al sabio Daniel, que ya lo vimos que fue sabio desde chavo, desde chico, y ya en el gobierno de Belsasar les dice, bueno, esta es la escritura, pesado has sido en balanza y fuiste hallado culpable. Un profeta
que da un juicio, y aquel rey esa noche le tomaron la ciudad y murió. Me voy rápidamente. Daniel habla del Mesías y dice ungir al santo de los santos. En Daniel 9:24 hay una profecía de las 70 semanas. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. Los eruditos dicen, este hombre tuvo una visión cronológica, diacrónica, ¿verdad? Las famosas semanas de Daniel. Lean esa parte del libro y cómo cada una de las 70 semanas y al final falta una semana y es relativo a lo que va a venir, ¿verdad? Tuvo un texto importantísimo sobre la resurrección del Mesías. Daniel vio al Mesías, al Santo de los Santos. Daniel vio al Anticristo. El Anticristo es un hombre muy poderoso, un hombre que corrompe con dinero, con oro, que conquista, con una gran capacidad de convencer a las naciones. Es un homosexual, por eso decimos el espíritu del Anticristo se está moviendo. Dice que del amor de las mujeres tuvo desprecio, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante. Daniel habla de los tiempos del fin. Es uno de los profetas que se va hasta el final. Dice que en aquel entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y Amén. habla de la resurrección. Habla de que unos van a despertar de los muertos para vida y otros para vergüenza eterna. O sea, entre líneas habla del cielo y del infierno. No, Daniel es un profeta muy importante. Cuando el Señor le dice, sella, cierra la profecía, séllala hasta el tiempo del fin. Ve el término, el tiempo del fin. Y da algunos datos que yo estoy convencido son ya, por eso estamos en el tiempo del fin. No digo que sea el fin, pero ya se ha dado inicio a lo que el Señor Jesús llamó los dolores de partos. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hay aviones, trenes, Tren Maya, buques, submarinos, transportes, autos, camionetas, muchos correrán de aquí para allá. Pero también dijo, y la ciencia se aumentará. ¿Tú tienes uno de estos? Cualquiera que sea, no lo digo por marca, pero si tienes un teléfono inteligente, pues ¿qué tienes allí? Tienes para video, para fotos, para llevar archivos, para toda la información, para bajar videos, para aprender. Bueno, no, es una oficina andando. La ciencia se aumenta. Entonces, el tiempo está cerca, dijo Juan. Y con esto terminamos. Vamos a empezar a ver los profetas post-exílicos. Les agradezco mucho su atención y vamos a dejar de compartir. Muchas gracias. Soy su amigo Javier Hermoso.